Amigos, buenas noches. ¿Han escuchado hablar del Señor de las Moscas? De una aterradora bestia, un demonio que se forma cuando hacen un ritual con huesos de muerto, con sangre, con muchas cosas. Especialmente esto se da en las zonas huastecas, de Veracruz y del estado de Hidalgo. El siguiente relato que les voy a contar es de una bruja curandera, más bien dicho, una bruja que estuvo al servicio de los narcos en la zona del estado de Hidalgo, la cual se hizo cargo de su nieto. Y este pobre niño vio aterradoras cosas que casi lo vuelven loco. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con esta aterradora historia contada en vivo por su amigo Chemo San Juan, que lleva por título El Señor de las Moscas, el nacimiento de la bestia de los narcos. Relato de Chencha, la bruja nahual de los sicarios. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Les quiero compartir algo que para muchos es una historia, pero la verdad, para mi familia y para mí, es algo que vivimos en carne propia. Y mi testimonio es 100% real. Y se los compartiré si es que me lo permiten. Cuenta mi historia que allá por el año de 1987, para ese entonces yo era un niño de 15 años de edad y vivía con mi abuela porque mi padre murió y mi madre de manera extraña se fue a vivir con otro señor después de su muerte. Mi historia es real y muy aterradora. Para eso me iré directo al grano. Por desgracia mi madre vendió las tierras y se gastó el dinero dejándome prácticamente en la calle. La verdad no tenía ni a dónde quedarme. La única persona que se podía hacer cargo de mí era la abuela Chencha, pero la verdad me daba miedo estar con ella. Resulta que mi abuelita era una bruja curandera, una bruja chamán que trabajaba especialmente para la mafia, para la maña y para los narcos y otras personas a las cuales les hacía cosas malas. Por ejemplo, a ella le pagaban por realizar rituales negros, oscuros, satánicos, brujerías, y además no trabajaba sola. Mi abuela, la bruja Chencha, tenía un grupo especial de comadres, las cuales hacían sus pócimas para el aborto. De hecho, se los vendían a señoras ricas. También ultrajaban tumbas y hacían cosas indebidas con los restos de los cuerpos de allí de los fallecidos. Estas mujeres desenterraban osamentas para la santería y utilizaban los huesos para molerlos y dañar a los contras y volver locos a los jefes de otros cárteles de Lampa. Le cuento que mis padres no querían a la abuela. Por su parte, mi madre le tenía mucho miedo, y más después de la muerte de papá. Por eso mismo jamás se me permitió visitar a la abuela, sobre todo porque siempre me decían que hacía cosas malas, las cuales no estaban permitidas por Dios. Señor Chomo San Juan, resulta que la abuela jamás me hizo a mí nada. Por el contrario, siempre fue buena conmigo. Pero años después, por la boca de mi madre supe que ella, su primer hijo, producto de su matrimonio, lo estranguló como parte de un sacrificio al demonio, supuestamente por indicación de un narco, uno que deseaba uno de los trabajos más fuertes de las actuales que existen en la brujería. Pero bueno, le cuento que todos la veían con miedo, al grado que muchos al encontrarla en la calle evitaban saludarla. También no le sostenían la mirada y mejor se quitaban de su camino. A pesar de que ella tenía aspecto de viejecita amable, siempre andaba viendo cómo dañar a la demás gente. Eso sí, cobraba mucho dinero por hacer rituales de amor, incluso hasta de muerte. Gracias a Dios al principio, la abuela no me hizo daño. Más bien, me utilizó para ayudarla con sus clientes, los cuales de por sí eran muchos, y la mayoría, gente mala, pero de harto dinero, a los cuales yo les lavaba y les cuidaba sus carros, los cuales estaban estacionados en la calle.
Esa calle era de piedra y estaba muy oscura. La verdad me pagaban buen dinero, porque esos vehículos valían miles de pesos. Cuenta mi historia que en una ocasión me tocó escuchar a mi abuela decirle a un narco que el trabajo que le pedía para protegerlos de las balas, del gobierno, así como de la marina y del ejército, era muy delicado y uno de los más caros, y que para eso tenía primero que invocar a un demonio, después realizar un sacrificio masivo de animales, con sangre de infante, pero que eso le costaría una fortuna, porque despertaría a un demonio, uno que era guardián y que le traería mucha suerte y quitaría a todos los contrarios del camino. Gracias a Dios no me vio, pero esa vez yo estaba en el cuarto de al lado, donde ella hacía sus brujerías, y sin querer escuché todo esto. Después de que el narco le pagó lo que ella pedía, la bruja realizó sus invocaciones, y no me lo van a creer. En ese momento la casa se movió, como si estuviera temblando, y que se abre la tierra, y que comienza a oler como azufre. Y minutos después se formó una figura humana, pero hecho con moscas, las cuales eran negras y salían de la tierra. Les juro por Dios que casi vomito, porque ella apestaba a cadáver, a putrefacción y a perro en descomposición. Después salieron más moscas y terminaron de formar a una horrible criatura, la cual comenzó a platicar con mi abuela. A esta se le pidió que blindara a la gente del narco, pero también que hiciera todo lo posible, porque las Fuerzas Armadas Mexicanas no lo molestaran y también nunca lo descubrieran. Después de revivir la orden, ese demonio o el señor de las moscas se deshizo y regresó para dentro de la tierra. Pero pues no se fue completo. Les cuento que esa noche se metieron muchas moscas y lagartijas color café en mi cuarto, y horas después escuché como que arañaban la lámina del baño. Salí corriendo para esconderme porque estaba muerto de miedo. Creí que era alguien que quería lastimar a la abuela, pero no. Al asomarme por una rendija, con horror miré que el demonio que invocó la abuela, al famoso señor de las moscas, a este le estaba dando nuevamente órdenes. Después de unos minutos, este le dijo que ya estaba cumplido todo y que si se le ofrecía otra cosa o que se nos iba para el infierno. En ese momento mi abuelita la curandera le agradeció y comenzó a rodar por los suelos por varias veces, hasta convertirse en un perro negro, pero en verdad uno muy feo. Esa vez estuve a punto de gritar, porque mi razonamiento humano no me explicaba qué demonios era eso. Tarde comprendí que la abuela también era una bestia, pero un ser nahual. Resulta que me desmayé por lo que vi, pero en parte por la fuerza y energía de esas dos bestias, las cuales eran impresionantes. Dios mío. Al amanecer escuché que el narco le venía a dejar otra parte del pago a la abuela, y este le aseguró con su propia voz que era muy buena, porque unas horas después de que le pagó el primer dinero, se enfrentaron con un grupo rival allí por la carretera de Ixmiquilpan, y todas las balas rebotaron de sus cuerpos. Y de hecho suena insólito, pero los militares y marinos jamás los ubicaron. Era como si fueran invencibles. Eso quería decir que efectivamente, el señor de las moscas, el demonio que despertó a mi abuela, era muy efectivo. Les cuento que así pasaron los meses y los años, y tiempo después, también vi la sombra de un pequeño niño flotando junto a dos perros, los cuales se perdían en las sombras. Pero lo más impactante fue cuando un día después de haber llegado de cortar leña, escuché a un perro aullando, pero muy feo, cerca de donde estaba el cuarto de las brujerías y trabajos de la abuela. Esa vez tiré la leña y corrí para ver que mi abuelita estuviera bien. Al asomarme por la abertura en la pared, con horror miré que mi abuela era la causante de ese aterrador ruido
y en verdad le hacía muy feo. Al final de cuentas ya sabía su secreto y todo lo malo que hacía con la gente. Pero como todo lo malo empieza, mal acaba. Y esa vez descubrí que estaba convertida en ese enorme perro negro, pero también estaba mortalmente herida. La pobre tiraba mucha sangre y se revolcaba del dolor. Con miedo y lentamente abrí su puerta y entré para ayudarla. Pero al prender la vela, descubrí que ese perro nahual traía un machetazo enorme a la altura del lomo. Le hablé como si fuera mi abuela, pero no me contestaba. Les juro por Dios que ese perro traía algo raro. Era como si me conociera de mucho tiempo atrás, en su forma de animal. Posteriormente pasó algo muy aterrador. De pronto se comenzaron a juntar muchas moscas, y estas de nuevo salían de la tierra. Segundos después, formaron el cuerpo de un ser malo, que al terminar de desarrollarse, se fue contra mí gritando como una verdadera bestia. Con sus últimas fuerzas y al verme en peligro, el perro se le fue encima al señor de las moscas y se dieron una tremenda batalla, donde ambos se lastimaron de gravedad. Y minutos después, el nahual regresó al demonio para el infierno mediante un conjuro y una invocación que no se los puedo decir. Al momento de que abrí los ojos, creí que ya todo había terminado. Miré como que el perro nahual se levantó de la cama, todo lleno de sangre, y se paró frente a mí para despedirse. Allí vi cómo sus patas se le fueron cayendo, al igual que sus ojos, incluso sus órganos y tripas. Prácticamente la piel se le estaba desprendiendo. Era extraño ver cómo sus huesos se le quebraban. Segundos después, perdió la cabeza, y sobre el piso estaba un enorme charco de sangre y de carne, el cual apestaba horrible. Dios mío, ¿qué cosa estaba viendo? Pero si creí que eso era todo, estaba muy equivocado. Resulta que al final de ese montículo de carne y sangre, se asomó el rostro de mi abuela, pidiéndome perdón. Ella me dijo que se sacrificó por mí, ya que el señor de las moscas, ese demonio que trajo del infierno a la vida, se le salió de control por culpa de los narcos. Y este al verme, tenía intenciones de terminar con mi vida. Al final de cuentas, era todo verdad. Mi abuelita era una bruja nahual, una de los narcos, la cual falleció a consecuencia de sus aterradores trabajos. Les juro que en ese momento volvieron a salir infinidad de moscas del suelo. Y cuando escuché que algo comenzaba a gemir horrible, me asusté y mejor salí corriendo de allí. A lo lejos escuché que alguien me habló con voz humana, pero una chillona, para pedirme que le pasara el alcohol. Con miedo y todo me regresé, porque no comprendía qué diablos estaba pasando. Les juro que al entrar al cuarto, allí miré que estaba la abuela desnuda, pero con una enorme herida del cuello a la espalda. Luego me pidió que fuera para su cuarto de brujería y que buscara un polvo color verde, uno hecho a base de plantas. Obedecí y al momento de curarla ella gritaba horrible. Juro por Dios que decía cosas en otra lengua. Su voz ya no era la misma, hablaba como hombre y además gruñía como si fuera un animal. Por último me ordenó que cerrara la puerta con candado y que me escondiera. Minutos después, vi afuera de la casa a mucha gente que estaba murmurando cosas. Unos traían palos, rifles, piedras y le gritaban de todo a la abuela. De hecho, le decían que salía porque iban a quemar todo. Ella desde adentro dijo una palabra de brujería, una que en este momento no les puedo decir, porque si no, el señor de las moscas puede salir del infierno. Pero era una palabra en latín que jamás olvido. Luego de eso se juntó un enjambre de moscas, que nuevamente formaron la figura de un ser diabólico. Al ver eso la gente se fue corriendo y gritando, porque un pesado viento y oscuro se los quería llevar a todos. Por su parte mi abuela se reía y tenía los ojos en blanco, unos muy horribles. Además, lloraba lágrimas negras de dolor.
Eso era mucho para mí. Por eso mejor me escondí en mi cuarto. Y luego hubo un silencio y nada más. Juro por Dios que no pude dormir esa noche, allá donde estaba escondido, porque pasaron otras cosas que no les puedo contar. A la mañana siguiente, mi abuela entró a mi cuarto y me dijo: Hijo, ahora que sabes qué cosa soy, por ejemplo, un náhuatl o una bestia, aún así, ¿quieres seguir a mi lado? Señor Chomo San Juan, le dije que sí, porque yo estaba huérfano y en el fondo de las cosas, ella me salvó la vida, a pesar de que también era un demonio. Les cuento esto, porque mi abuelita fue buena conmigo y falleció ya de anciana. A ella, por lógica, no la sepultamos en el cementerio del pueblo. A la bruja nos las llevamos para enterrar en una parcela allí en el monte. Años después, yo me largué del pueblo, pero unos dicen que la ven caminando en el monte allí solita, incluso que grita horrible en la oscuridad, allí en los campos de maíz. De verdad que mi abuela era muy mala con las personas, pero no conmigo, al grado que esa noche me salvó del aterrador demonio, del señor de las moscas, un ser que despertó para los narcos. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Óscar Hernández de la Cruz. Amigos, gracias por escuchar este relato. Este relato me lo compartieron esta semana, pero cuando yo lo estaba adaptando no me di cuenta que traía conjuros e invocaciones en latín, las cuales son muy fácil de decir. Pero hoy, hace unas cuantas horas, cuando terminé de escribirlo, las bloqueé, las oculté para que no crearan conflictos y para que no dañaran a nadie. Muchas personas que me están escuchando y saben de brujería, de magia negra, de todo esto que hablo, saben que con estas palabras puedes traer a gobernantes del infierno, a seres que están descansando en lo más profundo del Averno. Gracias. Hasta aquí el relato de esta noche del Señor de las Moscas y de la Bruja de los Narcos, la cual también era una bestia nahual. Espero que sea de su agrado. Por favor, una vez más los invito a que me compartan sus relatos reales que les hayan pasado a ustedes, a los primos, a los hermanos y a los abuelos, a todos. Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y les pido que Dios Padre me los cuide. Gracias y hasta mañana.